Marcelo Torres Cruz es un educador colombiano creador de los laboratorios pedagógicos de familias y los laboratorios de pedagogías corporales, pero como toda buena historia tiene su inicio, los primeros pasos de Marcelo hacia su vocación en el Colegio Nuevo Chile son importantes en este relato. Digamos, yo inicié a estudiar allí cuando tenía 9 años y venía de un pueblo llamado San Bernardo, Cundinamarca. Allá vivía en el campo, pues entonces no había podido acceder a la educación primaria. Entonces inicié a los 9 años para iniciar muy tarde la primaria y el primer proceso de acompañamiento pues me lo dio la profesora Viva Forero Reyes, en un barrio muy convulsionado, era el barrio de la UP, el barrio que da de estos barrios de toma pacífica para la vivienda digna, que han acompañado en un momento muy convulsionado para el país, porque fue el año, yo creo que en grado segundo alcanzó a estar Bernardo Jaramillo en el colegio, saludando a la gente, alcanzó a conocer a Clara López muy joven, yo niño, pues todavía no sabía cómo iba a ser la dinámica. Entonces, allí, pues en ese escenario, pues inicio a estudiar mi primaria con gran acompañamiento. Y algo que me pareció muy lindo fue que en primero primaria la maestra Viva Forero pues me otorga mi primera mención de honor. Yo nunca sabía ni qué era eso. Mi familia era la que estaba muy contenta. Entonces, para mí fue un ciclo muy especial. Y pues allí pude ejercer algunas acciones de liderazgo muy, muy, muy de niño, muy de ánimo, de imaginarme como persona que quería. Marcelo, dentro de lo que recuerdo con él, pues indiscutiblemente son de esos estudiantes que pasan por la vida de uno, sin decir pues así como, sin nada, pero son de las personas que desde pequeñitos, digamos, a uno no se le olvidan. Hay estudiantes que para uno fueron, digamos, no más en la cuestión de afectos, pero sí que uno no olvida determinadas cosas porque desempeñaron un papel fundamental. Mire, yo de Marcelo tengo como unas dos o tres cosas muy puntuales. En general, fue un estudiante, pues siempre buen estudiante, pero no era el típico, como dicen ahora los chicos, nerdo, sí, de que no, 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 él ejercía un liderazgo muy integral. ¿M? Entonces jugaba, igual estudiaba sus tareas y en esa época pues digamos que eso también uno lo fue trascendiendo y lo fue modificando, pero pues en la primaria era educación absolutamente tradicional. Digamos, para mí fue muy especial, primero, pues, estar en la parte urbana, que es diferente a la educación campesina. Entonces, pues, porque estuve muy poco en la educación del campo, entonces la parte urbana, digamos, marcó muchísimo un barrio pues, con bastante ideología, con una movida política, como te digo, muy fuerte. Para mí fue muy significativo, por ejemplo, el hecho del acompañamiento de una profesora pues a un niño mayor teniendo 40 estudiantes. Entonces yo era el mayor, el más alto del salón de clase. Entonces, por supuesto que, y aparte no sabía leer, entonces era como todo un desafío para ella. Una profesora licenciada en Ciencias Sociales con un perfil bastante político, entonces digamos que empieza a generar ambiente. Yo recuerdo que nosotros en ese momento empezábamos a hacer muchísimo teatro infantil, un teatro que hablaba de todo esta, de la caída del oprimido, de la construcción del teatro infantil. Después tuve una escuela circocorporal mucho más adelante, pero digamos que iniciamos con eso, iniciamos también con todo, muchísimas festividades deportivas, o sea, muchísimos acompañamientos deportivos, y a mí me gustaba participar en todo. Yo siempre, la profesora me daba el don de liderazgo y pues yo lo hacía de la mejor manera y con el mayor cariño. Digamos que eso lo fui entendiendo después, que ese era algo que tenía en mi vida y que debía como ir trabajando. Y a partir de ahí sentí especial atracción y digamos una sensibilidad especial por las ciencias sociales, por la filosofía, por todas estas cosas. Posterior a eso, pues soy educado en el Colegio Claretiano de Bosa, que tenía un ambiente también de la educación popular, y es allí donde me empiezo a encontrar con los primeros educadores de la educación popular, con Lola Sendales, con muchísima gente que venía haciendo un trabajo comunitario de base, y es allí donde empiezo a hacer lectura crítica de la realidad del país y a mirar cómo construir escenarios de paz, y gente, un abordaje muy especial. Entonces quisiera como involucrar esos dos espacios porque fueron para mí muy álgidos, muy políticos, pero también muy participativos. Lo veía llegar y él con su cuento y con su alegría y con sus cosas que él traía, eso era muy bello. O sea, eso para uno, y para uno docente, eso lo llena uno por completo.
pues verlos a ellos llegar y decir, mira, profe, dame la oportunidad de hacer esto que estoy haciendo, que creo que tú eres la persona indicada, que me vas a abrir la puerta, porque fue así, o sea, él llegó así diciéndome, yo sé que tú me vas a abrir la puerta porque sé tu carisma y sé tu forma de ser. Entonces, eso es lindísimo. Para uno es como que se le saliera a uno el corazón. En el paso de su vida, el atletismo se convirtió en uno de sus mejores amigos, donde conoció grandes personas que cultivaron más sus metas. Después de que salgo de primaria, pues que venía como con un ambiente muy deportivo y a mi familia pues le gustaba el deporte, entonces digamos yo recuerdo que trabajaba como vendedor ambulante en la calle, normal, un niño que trabajaba de 13, 12 años, y voy caminando por el 20 de julio y decía, inscríbete en una carrera de 20 de julio, y yo pasé, llevé la tarjeta, para los niños es gratuito. Entonces recuerdo que allí me inscribí en mi primera carrera deportiva y bueno, muy contento porque lo primero que me dieron, porque llegué 28, me dieron fue un paquete, como un pequeño mercado, y entonces a partir de allí empecé a sentir como algo que algo me llamaba al deporte. Entonces inicié a entrenar, entonces la primera persona con la que me encuentro éramos como rivales de equipo, era con Alirio Carrasco, muy jóvenes, teníamos aproximadamente 15 años, y iniciamos a entrenar juntos. La ventaja fue que Alirio era muy bueno, y pues yo estaba como en el segundo nivel, entonces siempre nos veíamos a nivel de campeonatos nacionales, de carreras internacionales, y digamos que nos lo dábamos ver. Para mí me sorprende muchísimo cuando en el año 2003 Alirio se convierte en el primer atleta colombiano y único que gana la media maratón de Bogotá. O sea, porque la media maratón en Colombia siempre ocupa los lugares secundarios. Y Alirio, recuerdo que yo con gran alegría pues lo vi ganando, aparte porque tuvimos muchísimas competencias que fueron pues muy complejas y tuvimos una etapa muy linda. Eso, digamos, el deporte para mí en su momento pues no fue mi proyecto de vida, pero me aportó muchísimas cosas para mi vida personal. La disciplina, la persistencia, el hecho de levantarme temprano, el buscar mis sueños, y yo era muy constante con el deporte. Yo siempre me levantaba a las 4 de la mañana a entrenar. Recuerdo que con Alirio entrenábamos en el Campín, yo vivía en Bosa, entonces me tocaba hacer todo el recorrido, eran los años de los buses, no había Transmilenio, entonces para mí era suba al bus, llega a las 4 de la mañana, llega a las 5 a entrenar, después salga a trabajar, y nos encontrábamos siempre en los entrenamientos, y en las carreras teníamos la posibilidad de compartir viajes que hicimos, muchísimos, carreras, recuerdos hay muchísimos en la memoria del corazón de esa etapa de 15, 16 años. Eso permitió que nunca, por ejemplo, en mi caso nunca tuviera problemas de consumo, de cosas, porque la disciplina deportiva para mí era muy exigente. Pero es un proyecto que, como te digo, nace casi terminando mi niñez y que me apasionó, que hasta los 20 años estuve involucrado en el tema del atletismo hasta que inicio con la vida universitaria. Con Marcelo nos distinguimos en medio del deporte, sobre todo en las carreras de pista a nivel distrital en Bogotá, las carreras de ruta, llamadas carreras de calle. Por allá por el año 93, tal vez 94, compartimos entrenamientos con un mismo grupo de entrenamiento que lo manejaba el profesor Jairo Cubillos por esa época. Como educador se empezó a rodear de personas que ayudaron a nutrir cada uno de sus proyectos. Con Soledad estamos escribiendo un texto. Bueno, Soledad nos conocimos hace muchos años. Hubo un video que en el año 2006, 2010, yo soy delegado como la Secretaría de Educación, como uno de los mejores proyectos pedagógicos, y se hace un video que se vuelve viral en toda América Latina. Un video que habla sobre los laboratorios pedagógicos de familia, que fue la creación que pues, yo realicé, y el aporte que realicé a la escuela, es trabajar con las familias en el tema de la educación emocional, la educación para la paz, pero no solo como escuela de padres, sino construirlo como un momento evidencial. Entonces, es allí cuando conozco yo Soledad me contacta vía WhatsApp, me escribe al Facebook, después nos contactamos vía WhatsApp. Es una mujer que trabaja muchísimo el tema de constelación, el tema de trabajo popular, el tema está muy involucrada, y empezamos también a construir una amistad. Allí, en medio de todo, pues siempre compartimos temas muy fuertes. A mí
de acompañamiento humano, de enriquecimiento familiar. Siempre teníamos la posibilidad de llamarnos y durar 1 hora, 2 horas compartiendo. Entonces, Soledad me dice, yo le planteaba a Soledad que escribiéramos un libro sobre cómo tratar diferentes casos. Por iniciativa de Marcelo Torres Cruz empezamos a charlar, empezó como una charla donde, bueno, contábamos un caso en particular sin dar el nombre de la persona, del niño, del adolescente o del adulto, y las posibles soluciones que trabajaríamos con este consultante para ciertos momentos, situaciones, traumas, lo que sea que le esté sucediendo. Y a medida del tiempo surge en el contexto de la escuela pública colombiana este proyecto por parte del profesor Marcelo Torres Cruz, los laboratorios pedagógicos de familia. Los laboratorios pedagógicos de familia surgieron más o menos hacia el año 2013. Hay dos momentos. Un primer momento, pues nosotros veníamos trabajando con digamos, corporalidades para la paz, trabajos corporales. Realizábamos muchísimas metodologías corporales y éramos invitados a muchísimos escenarios. Yo y mi equipo de trabajo. Entonces, en aras de eso, alguna vez Solidaridad por Colombia, estaba doña Nidia Quintero de Balcázar, y ella me dice, Marcelo, porque eso que tú haces con los estudiantes me gustaría que lo hiciera con familias, porque es que en las familias está. Entonces empezamos a hacer una sistematización y recoger todo el trabajo, y efectivamente salía que nosotros cubríamos, digamos, llegábamos hasta los estudiantes, pero las familias no cambiaban para nada. Las familias seguían siendo agresoras. Decía un estudiante, a mí me violenta los derechos humanos en mi familia, ni la guerrilla, ni los paramilitares. Entonces la familia seguía siendo muy agresora, inclusive cortaba las alas a muchísimos estudiantes. Entonces es ahí como nosotros decimos, bueno, entonces construyamos, vamos a la afuera de las paredes del colegio, y ya doña Nidia nos había dicho, hagan esto. Entonces empezamos a trabajar con los laboratorios pedagógicos de familia. Fue la sugerencia de Solidaridad por Colombia, y empezamos a construir una propuesta que tuviera que ver con familias. Allí en el Colegio Manuelita Sáenz fue donde seguimos desarrollándola, y empezó con tanto auge porque lamentablemente las familias no tienen en Colombia un escenario para la reconciliación. Y el problema más grande es que la familia, o sea, uno no quiere demandar a su mamá, yo no quiero demandar a mi hijo, yo no quiero demandar a mi esposo. Necesitamos abrir escenarios es para la reconciliación. Entonces los laboratorios de familia surge como una experiencia de familias y educación popular en aras de la educación experiencial. O sea, nunca se va a hablar de cómo hacer hijos felices, porque pues no hay, se vendería más que la vacuna del COVID. Lo que nosotros hacemos es sencillamente crear espacios experienciales para que los laboratorios, nosotros no experimentemos con las familias, sino las familias en sí mismas experimenten transformaciones y logren construir canales de diálogo y canales de reconciliación. Entonces creemos que en buena hora para una sociedad colombiana que está tan agredida, que está tan violentada, donde todos hemos perdido un familiar en la guerra, que se nos haga un acompañamiento terapéutico. Entonces en este momento, por ejemplo, el tema virtual, pues nos han pedido muchísimo acompañamiento de él por parte de las familias. Comenzó a hacernos talleres a los docentes, porque unos talleres en donde veía uno que coincidía con todo, porque en el colegio también se trabajaron otros proyectos, pero como que coincidía todo, como que confluía en lo mismo, ¿no? El sentido de lo humano, el darle el valor suficiente, el valor pues trascendental que debe tener, y eso lo charlábamos con él, que debe tener el reconocimiento del ser humano como ser humano, independientemente del rol que esté manejando. Las juntas familiares que realiza. También tuve la enorme grandeza de poder participar en uno de los talleres de Madres e Hijos, y que en el que yo participé con mi hija, ¿no? Lo poderosa que es ese encuentro, en las que facilita que las personas que participan en los talleres se puedan comunicar a través pues del tacto, con caricias, con respeto, con palabras bonitas, con expresar lo que a veces damos por hecho que los demás saben, como un hijo te quiero, hijo te adoro, hija vales mucho, ¿no? Crear esos espacios en los que a lo mejor las personas, si no tenemos un tiempo para, por esto de la rutina, ¿no? De ir tan rápido, de que él
sea el creador de esos espacios familiares para tener una comunicación bonita, ¿no? Muchos momentos y muchos momentos significativos. Por ejemplo, cuando vino el Papa hizo un tweet dijo, esto es lo que se necesita para pacificar la humanidad, que se trabaje con las familias. Y pidió un reportaje para el portal Aleteia o el periódico Aleteia, que es el periódico que sale en español para el Vaticano. Entonces, digamos, bueno, ese fue un momento muy significativo porque el Papa vino en una campaña más de pacificación, menos, digamos, muy pastoral y una organización de nosotros que ni siquiera hacemos parte de la Iglesia Católica, sino que somos la laicidad creando espiritualidades, la laicidad es cualquier persona, entonces digamos que fue muy loable. Radio Francia Internacional, recuerdo que en el año 2017 nos pidió un documental sobre cómo se estaban haciendo y cómo se estaba trabajando los laboratorios pedagógicos de familia, y fue muy significativo también porque fuimos 2 colombianos, únicamente que un colombiano, un muchacho que vive en Ciudad Bolívar, que realiza ropa exclusiva para clases populares francesas, y es un éxito en Francia. Entonces vinieron a buscarnos a los 2 y a una persona que les habían dicho que trabajaba con familias y que la familia estaba muy contenta, entonces ellos querían conocer cómo era la experiencia, qué estaba pasando y qué aportaba eso a la paz. Entonces, digamos, estar en Radio Francia, estar en el tema del Vaticano, pero más allá de eso también ha sido, por ejemplo, acercarnos a muchísimos hogares, o sea, a muchísimas familias. Yo creo que los laboratorios de familia han atendido más o menos 12.000 familias en todo este tiempo. Hemos atendido familias de manera personal, de manera colectiva, hemos construido muchísimas rutas de atención, hemos logrado salvar vidas, hemos acompañado porque muchísima gente acude porque ya no soporta a su familia, mira, no es un país tan agresivo que el día más violento es el Día de la Madre, o sea, es el día que más se ve la estadística de violencia. Entonces, que hayamos construido esas rutas ha permitido salvar la vida de muchísimas personas, de muchísimos seres. Entonces, para nosotros ha sido de mucha alegría y digamos que sigamos construyendo estos espacios, y para mí ha sido muy significativo eso. Estamos muy bien posicionados, la gente nos respeta y nos valora muchísimo y seguimos teniendo camino y vigencia en la sociedad colombiana y en la sociedad latinoamericana. Marcelo Torres Cruz, él ha sido un gran motivador, digamos, en el aspecto de que cada vez que él se integra al grupo, los motiva, es como una especie de psicólogo, a la vez los fortalece mentalmente, les trabaja mucho la parte del éxito, ese es un gran motivador. Y también la parte del objetivo, que tengan ellos objetivos claros en sus vidas, no solo como deportistas, sino también como personas. El reencuentro, yo creo que él creó puentes donde logró algo que era necesario y que en Argentina yo vengo viendo y que realmente me preocupa y realmente no he encontrado tanta respuesta como la ha encontrado él, porque acá pareciera que hay más resistencia, que las autoridades, bueno, no se involucran tanto con eso, que haya sido apoyado por las escuelas, realmente él está apoyado por mucha gente, por autoridades que le permiten hacer esto, que acá aún no hay manera, yo no logro encontrar, salvo que sea fuera de la escuela, por eso buscamos la parroquia, porque es el único lugar que nos abrió las puertas para intentar hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que lo más maravilloso que él logró fue crear puentes entre los hijos y los padres, ¿no? Porque había un abismo, como lo hay en Argentina, tristemente. Y yo creo que es lo más realmente que es para destacar, que es para admirar y es para ponerlo ya en práctica en los demás países. Futuro, yo creo que, digamos, ahorita vamos a tener la pandemia y la pospandemia. Colombia tiene una crisis económica, tenemos una crisis social, o sea, hoy tenemos el paro y estamos en una crisis social muy fuerte. La sociedad mundial nos mira como un país en conflicto interno, casi en una guerra interna, donde los actores armados, y en este caso lo de los actores gubernamentales, están asesinando personas. Lucas Villa murió esta semana. O sea, es un llamado a la sociedad colombiana que está matando a la protesta, donde también tenemos una situación de salud. Hoy el problema del COVID llegó al 97% en Bogotá, o sea, es muy alto.
También, digamos, en este momento, la situación emocional de niños. Una cosa que a mí me espanta es saber que casi 200 niños se suicidaron y fue pasado en silenciamiento durante la pandemia. Entonces, digamos que para los laboratorios de familia tiene que acompañar ese proceso de post-pandemia, o sea, cuando pasemos la pandemia, en reconstruirnos emocionalmente como sociedad. En este momento yo, por ejemplo, no entiendo cómo van a pasar unas elecciones el otro año, cuando nosotros estamos en un país o sea, estamos en una situación tan difícil social, en una situación donde no creemos en nada ni en nadie. Yo no sé cómo sociedad nos vamos a ubicar en este momento. Pero entonces creo que a los laboratorios le corresponde un trabajo de pacificación emocional, un trabajo de acompañamiento, un trabajo de fortalecimiento y un trabajo de seguir ahí. Yo creo, a mí me decían, hay trabajo, hay muchísimo trabajo, porque la gente no quiere que nosotros estemos con ellos. Entonces, o sea, quiere que nosotros los acompañemos. Entonces creo que ahí vamos a estar con muchísima fuerza.